Imagina que cada vez que escuchas el sonido de una campana, automáticamente comienzas a sentir hambre y a salivar, aunque no haya comida cerca. Sería un poco extraño, ¿no? Pero, ¿sabías que esta reacción aparentemente automática fue la base de uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la psicología y la fisiología? Uno de los experimentos más famosos en la historia de la ciencia es el del perro que salivaba al escuchar una campana. Seguramente lo has escuchado en más de una ocasión, pero ¿sabemos realmente qué descubrió Pavlov? ¿O por qué este hallazgo revolucionó no solo la psicología, sino también la educación, la publicidad o incluso la terapia conductual? Hoy vamos a hablar un poco de la vida y de la obra de Iván Pavlov, explorando precisamente sus experimentos y el impacto de su investigación y además un poquito de controversias que surgieron a su alrededor. Y no solo vamos a hablar de Iván Pavlov, también vamos a hablar de Vladimir Bakhterev y de George Bernard Shaw. ¿Qué otros reflejos crees que podrían ser condicionados en los humanos? Iván Pavlov se convirtió en una de las figuras más influyentes de la ciencia. Su nombre es casi tan famoso como el de Charles Darwin. Pero, a diferencia del naturalista británico, el trabajo de Iván Pavlov no siempre fue comprendido en toda su magnitud. Vamos a empezar por decir que Iván Pavlov no era psicólogo. De hecho, inició su carrera como fisiólogo, estudiando la digestión y la fisiología del sistema nervioso en la Rusia zarista. Durante 25 años se dedicó exclusivamente a la fisiología y fue a los 50 años cuando su carrera tomó un giro inesperado. Su trabajo sobre la digestión lo llevó a una observación que cambiaría a la ciencia para siempre. Los perros en su laboratorio salivaban, no solo cuando comían, sino también cuando veían a la persona que les llevaba la comida. Algo tan cotidiano y simple resultó ser la clave para entender cómo es que los organismos aprenden y responden a su entorno. ¿Puedes pensar en algún ejemplo en tu vida en donde un sonido o un olor te haga reaccionar de forma automática? Pavlov diseñó un experimento meticuloso para comprobar su hipótesis. Para ello, realizó cirugías en los perros con el fin de insertar tubos en sus glándulas salivales y poder medir con precisión cuánta saliva producían en diferentes condiciones. Uno de sus primeros hallazgos fue la distinción entre los reflejos incondicionados y los reflejos condicionados. Los reflejos incondicionados son aquellos que ocurren naturalmente, sin aprendizaje previo. Por ejemplo, un perro salivando cuando ve comida. Los reflejos condicionados surgen a partir de la asociación de un estímulo neutral con un estímulo incondicionado. Por ejemplo, un perro salivando al escuchar una campana tras haber sido repetidamente asociada con la comida. Con el tiempo, Pavlov y sus estudiantes descubrieron fenómenos adicionales, como la extinción, la recuperación espontánea y la desinhibición. Cuando un reflejo condicionado deja de reforzarse, desaparece, pero si pasa el tiempo, puede reaparecer de manera espontánea. A pesar del impacto de su trabajo, Pavlov no fue el único en estudiar los reflejos condicionados. Vladimir Bakhterev, un neurofisiólogo ruso, exploró el condicionamiento de respuestas motoras en lugar de respuestas glandulares. Sus experimentos consistían en aplicar pequeñas descargas eléctricas a las patas de un perro y observar cómo se anticipaba a ellas. Pavlov y Bakhterev se enfrentaron en acalorados debates sobre la validez de sus métodos. Por un lado, Bakhterev defendía que sus experimentos eran más aplicables al estudio de la conducta humana, mientras que Pavlov insistía en la precisión de sus mediciones fisiológicas. El trabajo de Pavlov fue satirizado. El escritor George Bernard Shaw criticó duramente sus métodos, afirmando en su cuento La negrita que buscaba a Dios que cualquier niño podía haber descubierto lo mismo sin necesidad de torturar perros. ¿Crees que la experimentación con animales en la ciencia es ética o crees que hay descubrimientos que justifican su uso? El descubrimiento de los reflejos condicionados revolucionó la psicología y tuvo aplicaciones en múltiples campos. Por ejemplo, en publicidad, marcas como Coca-Cola asocian su logo con experiencias placenteras para que el consumidor reaccione automáticamente al verlo. Otro campo relevante sería la educación.
en donde técnicas de refuerzo positivo ayudan a estudiantes a aprender de manera más efectiva. También en la terapia conductual, técnicas como la desensibilización sistemática ayudan a tratar fobias mediante la exposición gradual. Además, su trabajo sirvió como base para el conductismo, influyendo en figuras como John Watson y Burroughs Frederick Skinner. ¿Puedes pensar en un ejemplo donde el condicionamiento clásico influye en tu día a día? Aquí es en donde volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué otros reflejos podrían condicionarse en los humanos? Si el sonido de una campana puede hacer que un perro salive, imagina todo lo que podríamos lograr entendiendo mejor cómo aprendemos y respondemos a nuestro entorno. Iván Pavlov no solo descubrió un principio fundamental de la conducta, sino que cambió la forma en que entendemos la conducta humana y animal. Su trabajo sigue vivo en la psicología, la educación, la salud y hasta en nuestra vida cotidiana.